Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy en este día voy a compartirles el tema de este día de la Iglesia Católica. Hoy día, mis hermanos, es muy especial, es un recordatorio de el tiempo en que Jesús, nuestro Señor, se iluminó ante esos tres apóstoles. Reconocieron la luz de Jesús, reconocieron que era el Dios Altísimo, el que iba a reinar todo el mundo. Hoy en este día, mis hermanos, voy a desmenuzar un poco las lecturas, pero también el Evangelio, ya que nos habla muy claramente de esa transfiguración de nuestro Señor Jesús, cómo Él se transfigura para con nosotros también, cómo Él en cada día se da a conocer a muchos. Que no queramos reconocerlo es otra cosa, pero nuestro Señor Jesús se da a conocer a muchas personas nuevas cada día, porque ¿cuánta gente en este mundo no hay que no conoce aún de nuestro Señor? Y cuando lo llegan a conocer, cuando llegan a conocer su grandeza, se dan cuenta de que el gran amor de Dios entre nosotros realmente existe. Realmente tenemos que creer en aquel que se dio por nosotros. Se dio completito para que cada uno de nosotros tuviéramos una vida eterna, tuviéramos una vida plena en el Señor. Entonces, en este momento, hermanos, voy a, primero que todo, a leer el Salmo. Es el Salmo número 96. Si gusta repetir después de mí: reina el Señor, alégrese la tierra. Reina el Señor, alégrese la tierra. Cante de regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se asienta en la justicia y el derecho. Reina el Señor, alégrese la tierra. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Reina el Señor, alégrese la tierra. Tú, Señor Altísimo, estás muy por encima de la tierra y mucho más en alto que los dioses. Reina el Señor, alégrese la tierra. Bendito y alabado seas, Señor. Gracias te damos, Señor, por reinar en el mundo entero, por reinar entre nosotros, por darnos tu amor, porque reconocemos, mi Señor, que solamente tú eres Dios, que solamente tú, Señor, nos puedes dar las ayudas que cada criatura aquí en la tierra necesita, Señor. Te doy gracias, Señor, por las bendiciones recibidas, Señor, a cada instante en nuestras vidas. Cada uno aquí en la tierra, Señor, somos bendecidos. No reconocemos a veces, Señor, que viene de ti, mi Señor, todo lo que obtenemos. Y debemos de agradecerte con todo el corazón. Yo te doy gracias, Señor, por lo que tengo, por lo que soy y por lo que me darás, Señor, porque diariamente, Señor, recibo de ti. Te doy gracias por mi familia, gracias por mi esposa, por mi hijo, mi nieta, mis padres, todos mis hermanos y hermanas. Te los pongo en tus benditas manos, Señor, para que tú los sigas guiando, para que tú, Señor, sigas siendo el Rey y el centro de sus hogares, mi Señor. Te pido por mis hermanos que hoy en este día están escuchando este programa. Te pido, Señor, para que también fortalezcas a cada uno de ellos y fortalezcas su familia, Señor. Les sigas derramando bendiciones, así como lo dice el Salmo, Señor, que tú reinas entre nosotros y reinas en la tierra y reinas en el mundo entero. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Bendito Espíritu Santo, te pido en este día también para que tú, Espíritu bendito, me des las palabras, me des el entendimiento, me des la forma más posible para poder yo discernir esta palabra de nuestro Señor Jesús. Que así como Él se transfigura entre esos tres apóstoles, que también se transfigure entre nosotros, que nos haga ver su gloria desde aquí, desde la tierra, para que nosotros cada vez con más amor, con más alegría, le alabemos, le glorifiquemos y le demos gracias. Bendito Espíritu Santo, transfórmanos para poder ver esa gloria de nuestro Señor. Que desde aquí, desde la tierra, nosotros podemos ver todo eso,
si nosotros nos lo disponemos, si nosotros nos dedicamos más a la oración, si nos proponemos más a clamar tu santo nombre, bendito Espíritu. Sabemos bien que sin ti, bendito Espíritu, nuestra vida no sería nada. Bendito y alabado seas. Madre Santísima, te pido tu bendita y santa intercesión, porque sé y estoy seguro, Madre Santísima, que tú estás junto a Jesús y siempre estás llevando todas nuestras peticiones ante Él para ser ayudados en cada una de ellas, en cada uno de nuestros problemas, aflicciones, enfermedades y a todo lo que nosotros no podemos dar solución. Sabemos y estamos seguros, Mamita María, que tú nos ayudas con todo ello. Te pido por los más atribulados, por todos aquellos que se encuentran en las cárceles, por todos aquellos que están enfermos, por todos aquellos que están en una cama postrados y no pueden levantarse, por todos aquellos que no tienen un empleo, para que tú, Mamita María, los guíes y los lleves a donde pueden conseguirlo. Y todo esto lo pido, Mamita María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después, mis hermanos, de haber pedido la intercesión de nuestra Madre, de haber pedido a nuestro Señor para que me ayude, para que les ayude a ustedes y a cada uno de nuestros hermanos que siempre se acogen a nuestro Señor, voy a leer la historia de hoy día, aunque sabemos que hoy día está dedicado a nuestro Señor Jesús. Voy a leer su historia para que se dé cuenta. Dice así: la transfiguración de Jesús. Narra el Santo Evangelio de San Lucas capítulo 9, Marcos capítulo 6 y Mateo capítulo 10, que en unas semanas antes de su pasión y muerte, subió Jesús a un monte a orar, llevando consigo a sus 3 discípulos predilectos, Pedro, Santiago y Juan. Y mientras oraba, su cuerpo se transfiguró, sus vestidos se volvieron más blancos que la nieve, y su rostro más resplandeciente que el sol. Y se aparecieron Moisés y Elías, hablaban con él acerca de lo que le iba a suceder próximamente en Jerusalén. Pedro, muy emocionado, exclamó: Señor, si te parece, hacemos aquí 3 campamentos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Pero enseguida los envolvió una nube y se oyó una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo, muy amado, escúchenlo. El Señor llevó consigo a los 3 apóstoles que más demostraban su amor y su fidelidad. Pedro, que era el que más trabajaba por Jesús, el que tenía el alma más pura y sin pecado. Santiago, el más atrevido y arriesgado en declararse amigo del Señor, y que sería el primer apóstol en derramar su sangre por nuestra religión. Jesús no invitó a todos los apóstoles, por no llevar a Judas, que no se merecía esta visión. Los que viven en pecado no reciben muchos favores que Dios concede a los que permanecen fieles. Eso sigue sucediendo a las personas que no rezan con fervor. Las oraciones les transfigura y embellece el alma y les vuelve mucho más agradables a Dios. 2 personas muy famosas del Antiguo Testamento, Moisés en nombre de la ley y Elías en nombre de los profetas, venían a respaldar y felicitar a Jesucristo y a proclamar que Él es el enviado de Dios para salvar al mundo. Es un elogio hermosísimo hecho por el Padre Dios acerca de Jesucristo. Es su Hijo único, es amadísimo por Dios y es preferido por Él a todos los demás seres que existen. Verdaderamente merece nuestro amor este Redentor tan amado por su Padre, que es Dios. Nosotros obedecemos este mandato de Dios cada vez que leemos con fe y atención una página del Evangelio o escuchamos un sermón de un sacerdote que predica acerca de Jesús o de sus mandatos, y siempre que recordamos algunos de sus consejos de nuestro Señor y tratamos de cumplirlos. Señor Jesús, transfigúranos también a nosotros en nuevas criaturas, totalmente agradables al Padre Dios. Esta fue la historia, mis hermanos. Sabemos que el Santo de Santos es nuestro Señor Jesús, es nuestro Redentor. Este sí lo dio todo, absolutamente todo, hasta la última gota de su cuerpo de sangre que tenía por cada uno de nuestros pecados. Entonces,
¿Nosotros qué estamos haciendo para dejar de pecar, para dejar de ofenderlo, para dejar de hacer tantas maldades? Mis hermanos, necesitamos realmente hacer un cambio para que nuestro Señor se agrade con nosotros, y que de la forma en que pecamos lo estamos ofendiendo muchísimo. Entonces tenemos que cambiar, tenemos que dejar de pecar para que seamos transfigurados en el nombre del Señor. Fíjese cómo estos 3 apóstoles se merecieron ver a nuestro Señor transfigurado y poder contemplar a Moisés y a Elías, este hombre que liberó el pueblo de Israel, y el otro en nombre de los profetas. Cómo nuestro Señor se digna en algunas personas, en darse a conocer a algunas personas, y en realidad que si nosotros fuéramos más limpios de corazón, si nosotros nos mantuviéramos más en oración, si nos acercáramos más a Dios en la Eucaristía, si nos acercáramos más a Dios en muchas maneras en las cuales el Señor se agrade con nosotros, les aseguro que también podríamos verlo transfigurado en nuestras vidas. Mis hermanos, tal vez hemos de decir que no nos merecemos el poder mirar un día a Jesús. Claro que lo vamos a mirar, tal vez sea hasta el día de nuestra muerte, pero que esa visión, mis hermanos, que vayamos a tener sea eterna. Recordemos que nuestro Señor nos da la promesa de que todo aquel que vive para servirlo, de que todo aquel que cree en Él va a recibir una gloria divina, una gloria eterna que no se va a terminar nunca, que no se va a terminar jamás. Vamos a ser eternos por una eternidad. Entonces, si no luchamos por eso, si no trabajamos para poder ganarnos la gloria, así como los apóstoles en vida, estos 3 apóstoles que pudieron ver a Jesús transfigurado, hablando con estos 2 hombres, ya venidos del cielo. Esta es una forma de hacerles ver que en realidad existe una gloria, que en realidad el Señor les hace ver su gloria a cada persona que se acerca y que tiene el deseo de amar a Jesús, nuestro Señor, nuestro Redentor. Entonces, mis hermanos, eso es a lo que nosotros debemos echarle muchas ganas, que en realidad dejemos todo lo mundano y dejemos la envidia, el coraje que nos atrae para ir acercándonos cada vez al infierno. Eso debemos de dejarlo y debemos acercarnos más a Dios. ¿De qué forma? Amando a los demás, ayudando a los demás, a todo aquel que necesita escuchar de nuestro Señor, también enseñarles, que también se transfigure en el nombre del Señor. A eso hay que echarle muchas ganas, hermanos, a transfigurar a otros hermanos a que ame a Dios. Porque cuando ya conocemos de Dios, hermanos, nosotros mismos sentimos esa transfiguración en nuestras vidas. Ya le amamos a Jesús. Ya estamos transfigurados en nuevas personas. Entonces, si nuestro Señor nos pone la muestra, si nuestro Señor vino y estuvo entre nosotros para ponernos la muestra de que todo se puede en su nombre, de que todo aquel que en realidad abra el corazón a Él, va a poder llevar su nombre muy en alto y va a poder estar una eternidad también junto a Él. A eso hay que echarle muchas ganas. Mis hermanos, voy a ir a una alabanza y voy a regresar, voy a leer la primera lectura y luego la segunda lectura también, porque hoy vamos a leer 2 lecturas y el Evangelio. Ya regreso. Oraba en el monte cuando se transfiguró, su ropa fulguró con blanca luz. Elías y Moisés aparecieron para hablar de su partida de este mundo en Jerusalén, y Pedro quiso hacer
tres chozas para descansar, cuando una nube los cubrió y en ella Dios habló. Este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo. Este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo. Hagan suyo su camino, el camino de su amor. Síganlo en obediencia por su cruz hasta su luz. Jesús muestra su gloria a Pedro, Santiago y Juan, revela su misterio de hombre Dios. No todo acabará en el fracaso de la cruz, por medio de la muerte se abrirá un reino de luz. No es tiempo de acampar, al mundo hay que transfigurar. Nos vamos transformando en imagen de Jesús. Este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo. Este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo. Hagan suyo su camino, el camino de su amor. Síganlo en obediencia por su cruz hasta su luz. Bueno, mis hermanos, pues en este momento voy a leer la primera lectura, que está tomada de Daniel capítulo 7, versículos del 9 al 10, y luego nos brincamos al versículo 13, se lee el 13 y el 14. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Seguía mirando. Pusieron unos tronos y un anciano se sentó. Su ropa era blanca como la nieve. Los cabellos de su cabeza eran como la lana blanca. Su trono era de llamas de fuego, con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego brotaba y corría delante de él. Miles y millares le servían. Millones y millones permanecían de pie en su presencia. Se constituyó el tribunal y abrieron los libros. Mientras seguía contemplando esas visiones nocturnas, vi algo como un hijo de hombre que venía sobre las nubes del cielo. Se dirigió hacia el anciano y lo llevaron a su presencia. Se le dio el poder y la gloria y la realeza, y todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. Su poder es el poder eterno, que nunca pasará. Su reino no será destruido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y ahora vamos a leer la segunda lectura, que está tomada de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 16 al 19. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En efecto,
No hemos sacado de fábulas o de teorías inventadas lo que les hemos enseñado sobre el poder y la venida de Cristo Jesús, nuestro Señor. Con nuestros propios ojos hemos contemplado su majestad, cuando recibió de Dios Padre gloria y honor. En efecto, llegó sobre él la propia palabra de la gloriosa majestad. Este es mi Hijo muy querido, el que me agrado elegir. Nosotros mismos escuchamos esa voz venida del cielo, estando con él en el Monte Santo. A consecuencia de esto, creemos más firmemente en el mensaje de los profetas, y deben tenerlo como una lámpara que luce en un lugar oscuro, hasta que se levante el día y el lucero de la mañana brille en sus corazones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, mis hermanos, en estas dos lecturas podemos ver cómo nuestro Señor, muy amado, en primer lugar aquí en la primera lectura de Daniel, voy a leer un poco para darle seguimiento a este mensaje. Seguían mirando, pusieron unos tronos y un anciano se sentó. Su ropa era blanca como la nieve, los cabellos de su cabeza eran como la lana blanca. Su trono era de llamas de fuego, con ruedas de fuego ardiente. Mis hermanos, este es mismo Dios Padre, el cual se sienta en ese trono, el cual da a conocer a su Hijo, el muy amado, en el que va a poner todas sus complacencias, en el que nosotros creemos. Esta visión, fíjese cuántos años antes de Jesucristo, vino ya a Daniel. Dice que como un río de fuego que brotaba y corría delante de él, miles y millares le servían, millones y millones permanecían de pie en su presencia. Se constituyó el tribunal y abrieron los libros. Aquí es ya cuando cada uno de nosotros estemos en la presencia de Dios Padre. ¿Cómo vamos a estar ya en su presencia? Y cómo nosotros, que vamos a ser millares y millares, le vamos a servir. Sabemos que esto ya se habla de la segunda venida de Jesús. Podemos ya leerlo en los siguientes versículos. Cómo se constituye ese tribunal y se abren los libros. En esos libros, mis hermanos, están los nombres de todos aquellos que van a estar en presencia de Dios. En el versículo 13 dice: mientras seguía contemplando esas visiones nocturnas, vi algo como un hijo de hombre que venía sobre las nubes del cielo. Se dirigió hacia el anciano y lo llevaron a su presencia. Ese hombre que era llevado ante la presencia del anciano, el anciano es Dios Padre, y el que es llevado, mis hermanos, es mismo Jesús. Fíjese, desde en aquel entonces ya esta visión se le daba a Daniel. Y qué bueno, mis hermanos, por eso es que yo les recomiendo que leamos el Antiguo Testamento. Así nos damos cuenta que desde el Antiguo Testamento ya esas visiones de nuestro Señor Jesús, ya el Señor las ponía en las memorias de los profetas. Este hombre era muy querido por Dios, Daniel, y le dio a conocer todas estas profecías. Después, en la segunda lectura de Pedro, vamos a ver cómo también él es testigo cuando ve a Jesús, ¿verdad? Resplandeciente. Dice en el versículo 14 de Daniel: se le dio el poder, la gloria y la realeza, y todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. Su poder es poder eterno, que nunca pasará. Su reino no será destruido. Su reino no será destruido jamás. Todo aquel que no cree en Jesús, que no cree en su poder, que no cree en lo que Él realizó, en lo que Él llevó a cabo por cada uno de nosotros, es un tonto, es un torpe de mente, en realidad. ¿Cuánta gente no habla tan mal de nuestro Señor? ¿Cuánta gente a veces lo maldice? Y hermanos, por más que uno les dice que no hagan esas cosas, que no hablen mal de nuestro Señor, no hacen caso. Cuando la persona se cierra su mente en creer, en tener la creencia de que hay un Dios todo eterno, de que Él nos va a salvar, nos va a dar la salvación. Cuando esa persona se cierra
a creer, que cree más bien en las cosas de este mundo y que no le interesa absolutamente conocer de Dios, esa persona se está ganando desde aquí ya el infierno, hermanos. Al menos que antes de morir, que tenga ese tiempo, ese arrepentimiento de poder enmendar todos sus pecados y de poder creer en la realeza de Dios, en nuestro Señor Jesús. Que llegue a creer esta persona, entonces de esa manera sí se salva. Porque Dios, recordemos a esos dos que estuvieron junto a Jesús antes de morir, cómo uno se condena y uno se gana la gloria. Recordemos que si nosotros somos muy malvados, muy malos de corazón, y a la hora de la hora tenemos un arrepentimiento digno de Dios, nos salvamos. Pero ahorita, mis hermanos, que tenemos el tiempo, el momento de hablar con Dios, de pedir de su misericordia, de pedir de su ayuda, para no caer en las tentaciones y en los pecados que cada día cometemos, les aseguro, hermanos, que vamos a ser llevados ante su presencia. Vamos a poder también ver ese anciano con barba blanca y cabellos blancos, del cual nos habla Daniel. Porque en realidad, hermanos, si nosotros tenemos dudas de todas estas lecturas, de todo lo que se escribió en las Sagradas Escrituras, también somos unos tontos. El no creer es una tontería. Y tenemos por consiguiente, mis hermanos, que amar a Dios, nuestro Padre. Amarle porque nos envió a su Hijo para salvarnos. Y si Jesús ya murió por cada uno de nosotros, si Él ya está junto al Señor, Él está intercediendo por cada uno para que llevemos una vida digna, una vida eterna junto al Señor. Si es que echémosle muchas ganas en el Señor, amémosle de todo corazón y veremos su gloria. Hoy en este momento, mis hermanos, a discernir un poco la palabra de la segunda lectura de San Pedro, segunda de San Pedro, del capítulo 1, versículos 16 al 19. Dice: en efecto, no hemos sacado de fábulas o de teorías inventadas lo que les hemos enseñado sobre el poder y la venida de Cristo Jesús nuestro Señor. Con nuestros propios ojos hemos contemplado su majestad. O sea, San Pedro estaba ya tan seguro de lo que había mirado. En los momentos en que San Pedro, cuando a Jesús lo arrestaron para llevarlo preso, todos ellos corrieron, se olvidaron totalmente de aquella visión que habían tenido. Pero ya cuando Jesús viene ante su presencia, ya después de haber muerto, ya no era un fantasma, mis hermanos, era Jesús divino en medio de ellos. Entonces sí se da cuenta San Pedro de aquella visión y les hace ver a aquellas personas con las que él está hablando de que ellos mismos contemplaron la gloria divina de Dios. Dice: con nuestros propios ojos hemos contemplado su majestad. Cuando recibió de Dios Padre gloria y honor, en efecto, llegó sobre él la propia palabra de la gloriosa majestad. Este es mi Hijo muy querido, el que me agrado elegir. Nosotros mismos escuchamos esa voz venida del cielo, estando con él en el Monte Santo. Estando con él en el Monte Santo. Recordemos de ese evangelio, hermanos, cuando San Pedro le pide a Jesús hacer 3 chozas. Una para Moisés, una para Elías y una para él, para Jesús. Dice: es muy hermoso estar aquí y ustedes no teniendo una choza. No sabía lo que estaba diciendo en realidad, porque estos 2 hombres venían del cielo y Jesús, fíjese bien, con esa luz majestuosa, con ese resplendor con el cual estos 3 apóstoles vieron a Jesús. Y por eso, mis hermanos, ellos daban gloria a Dios. Ellos estaban seguros de lo que habían mirado y no dudaban de alabar a Dios en todo momento y hablarle al pueblo y a las naciones a las que ellos fueron enviados. No tenían la duda, la menos insignificante duda, de lo que ellos estaban hablándole a las naciones, a todos aquellos lugares a los que ellos eran llevados por el Espíritu Santo, porque así era.
el Espíritu Santo los guiaba a aquellos lugares para que fuera transmitido el nombre de nuestro Señor. Entonces, cuando Pedro le hablaba a este pueblo, donde él les estaba predicando de la gloria de nuestro Señor, de lo que ellos habían contemplado, de lo que ellos habían visto con sus propios ojos, que no tenían ni la menor duda de lo que habían mirado. Después de todo, mis hermanos, San Pedro recordaba todo esto, y por eso estos escritos, para que nosotros nos demos cuenta y no nos olvidemos nunca de que también podemos llegar a contemplar a Jesús, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos la costumbre de orar, de alejarnos de todo lo que nos estorba, de irnos a un lugar que esté pacífico, serio, a orar, a hablar con el Señor, les aseguro, hermanos, que también tal vez tuviéramos esas visiones de nuestro Señor, como las llegaron a tener todos los santos, los que cuando se ponían a orar, mis hermanos, tenían esas visiones divinas de nuestro Señor. Entonces por eso ellos hablaban con gran poder a la gente, le decían que se arrepintieran, que dejaran el pecado, porque sí había un rey divino que nos iba a separar en el momento en que perdamos nuestra vida. Va a haber una separación en la cual mucha gente no cree, y que debemos creer en que Jesús viene. Nos lo dice claramente las Escrituras, que Jesús en su segunda venida va a hacer una separación. Jesús mismo lo dice en uno de sus evangelios: todo aquel que no haya hecho la voluntad de Dios será llevado como paja y quemados. Entonces nadie queremos sufrir una quemazón eterna. Todos queremos una vida eterna con nuestro Señor, y por eso hay que luchar mucho, hermanos. Hay que trabajar, ponernos más en oración, pedirle a Dios en nuestras oraciones que nos dé la fuerza, que nos dé el deseo de hablar con Él todos los días. No permitamos, mis hermanos, que el demonio nos trate de meter pereza, porque la pereza es un pecado. Tener pereza para hablar con nuestro Señor es un gran pecado. Y entonces hay que alejar todo eso de nuestra mente y acercar a nuestro Dios, que sea Él el que esté en nuestra mente en todo momento. En cualquier lugar que estemos, hablemos con Dios. Si en nuestro trabajo nosotros habláramos con Dios, nuestro trabajo se facilitaría mucho más. Haga la prueba y verá que cuando uno habla con Dios en su trabajo, es más, el día se le va más rápido. Pero en realidad, mis hermanos, necesitamos acercarnos a Dios, a ese que es la roca, a ese que va a venir divino y nos va a mostrar su gloria. Esa gloria que no debemos de dudar ni un solo instante de que existe. Acordémonos de estos 3 apóstoles que no dudaron cuando miraron y contemplaron a nuestro Señor, que estaba resplandeciente, una blancura que no puede existir hoy en la actualidad. Yo me imagino que ha de haber sido una blancura inmensa, que no hay ningún blanqueador que pueda blanquear la ropa de la manera que Jesús la traía en ese momento. ¿Por qué? Porque mi Señor así se quiso mostrar a sus amados, a los que estaban junto a Él, a los que sí iban a dar su vida por Él. Y recordemos la historia que les leía al comienzo del programa, también nos habla de esto, ¿verdad? De lo resplandeciente de nuestro Señor Jesús, de su blancura, de su amor por la gente, de su amor por todas las naciones. Mis hermanos, hay que dar a conocer a Jesús, hay que hablarle a nuestros hermanos de su gran amor a todos, a todas las naciones. Si nosotros no hablamos, ¿qué decía Jesús? Las piedras hablarán. Nosotros tenemos que desgastarnos en realidad. Si no nos desgastamos por el Evangelio, si no nos desgastamos por anunciar su majestad, su gran amor por las naciones y por el mundo entero, les aseguro, hermanos, que como decía Jesús, las piedras hablarán. Pero no seamos nosotros como esas piedras que están ahí tiradas en el camino y que solamente sirven para tropiezo. No,
Vivamos, mis hermanos, una vida digna de Dios, dándolo a conocer, dando a conocer su majestad, de la manera que lo hacían los santos, de la manera que lo hacían los apóstoles, y todos aquellos que anduvieron con Jesús y que lo miraron ya glorioso, cuando toda aquella gente conocía que Jesús había muerto en la cruz, que Jesús había sido asesinado, pero que al tercer día viene y se muestra ante toda esa gente y lo dan a conocer. Después, toda aquella gente que lo vio, dio a conocer a Jesús a todas aquellas naciones que creían en los dioses que no servían para nada, que eran hechos de barro, que eran animales como dioses en los que ellos creían. Entonces ya al mirar a Jesús, que en realidad estaba vivo, que estaba entre ellos, llegaron a creer. Y por eso es que lo daban a conocer a las naciones incrédulas. Para eso, hermanos, porque hoy en la actualidad también hay mucho incrédulo. Hoy en la actualidad, mis hermanos, quisiéramos nosotros que no existiera nada de esto, que hubiera gente incrédula, pero desafortunadamente la hay. Y por eso nosotros tenemos que insistentemente hablar con las personas de Dios, dar a conocer a nuestro Dios. Hablemosles, mis hermanos, del amor de Dios, reconociendo también nosotros que es verdadero. O sea, que lo que nosotros hablemos con las personas sea creíble, que nuestro comportamiento, en cómo nosotros lo decimos, cómo nosotros lo hablamos, no solo eso, sino también con nuestros hechos, que nuestros hechos digan las palabras, porque de nada sirve que vayamos y hablemos muy bonito, como muchos protestantes hablan hermoso, pero son unos demonios. Y también entre nosotros los puede haber, que hablemos muy hermoso, pero somos unos demonios. Y el Señor nos conoce, el Señor sabe de qué estamos hechos. Y entonces, hermanos, la gloria divina de Dios, la cual ya tenemos ganada tal vez con nuestros hechos, y que de repente la perdemos por nuestros pecados, por seguir cometiendo la maldad, seguir haciéndonos hijos del demonio. Eso no, hermanos. En realidad, nuestro Dios quiere salvarnos, nuestro Dios quiere llevarnos a una gloria divina junto a Él, a esa gloria que Él nos prometió antes de irse de aquí de la tierra, para que vivamos eternamente junto a Él. No nos perdamos esa oportunidad que el Señor nos está dando, que diariamente enmendemos nuestros pecados, tratemos de limpiar nuestra alma, no hagamos más agujeros en nuestra alma con nuestros pecados. Más bien, hay que ponernos más constantemente en oración, para que de esa manera, mis hermanos, en la oración, nosotros vamos olvidándonos más, dejando más el pecado y acordándonos más de que hay un Rey divino y que ese Rey divino nos va a acoger el momento dado, nos va a llevar a esa gloria divina, ¿verdad? Mis hermanos, voy a ir a una alabanza y voy a regresar, voy a leer el Santo Evangelio y vamos a darle también un poco de discernimiento para ver qué el Señor nos quiere transmitir a través de este mensaje. Ya regreso. Puedo oír su voz, Cristo el velo rasgó, en él podemos ver la imagen de Dios. El Verbo se encarnó, nos mostró su poder.
Bueno, mis hermanos, pues pido en este momento que abra su corazón al Evangelio. Nos habla de lo mismo, hermanos, nos habla de este gran amor de Dios, cómo se dio a conocer Jesús entre los hombres. Así que abra su corazón para el Santo Evangelio, lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unos 8 días después de estos discursos, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió a un cerro a orar. Y mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. 2 hombres, que eran Moisés y Elías, conversaban con él, se veían en un estado de gloria y hablaban de su partida, que debía cumplirse en Jerusalén. Un sueño pesado se había apoderado de Pedro y sus compañeros, pero se despertaron de repente y vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Como estos estaban para irse, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Estaba todavía hablando cuando se formó una nube que los cubrió con su sombra, y al quedar envueltos en la nube se atemorizaron. Pero de la nube llegó una voz que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Después de oírse estas palabras, Jesús estaba allí solo. Los discípulos guardaron silencio por aquellos días y no contaron nada a nadie de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, en este Evangelio, si nos damos cuenta, nos habla de lo mismo de las otras 2 lecturas y la historia del santo del día, que como les digo es el santo de los santos, nuestro Señor Jesús. En este Evangelio, mis hermanos, dice, ¿verdad?, que se veían en un estado de gloria y hablaban de su partida, que debía cumplirse en Jerusalén. Moisés y Elías le estaban hablando a mi Señor, diciéndole que tenía que suceder lo de su muerte, lo de que lo iban a crucificar, para que más tarde se viera su gloria, para que más tarde la gente creyera. Nuestro Señor Jesús se dio a conocer de muchas maneras, se dejó ver por muchas personas. Antes de que Él tuviera esta transfiguración, ¿de qué manera se dio a conocer con otras personas? Al hacer esas curaciones, al hacer esos milagros. Y Él ya había sido transfigurado ante toda aquella gente. Lo malo de las cosas que esta gente estaba cerrada, estaba tapada de sus ojos. No quería ver ni escuchar lo que el Señor realizaba en medio de sus narices. Entonces, ¿cómo el amor de Dios es tan grande hacia nosotros, de dar a conocer a su Hijo y después ser asesinado para que su gloria se viera, para que se mostrara que sí había una resurrección de la cual nuestro Señor Jesús ya nos había hablado anteriormente, antes de ser transfigurado, antes de ser muerto y resucitado? Jesús dio a conocer a mucha gente lo que iba a suceder antes de morir. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a creer en el gran amor de nuestro Señor? Ese gran amor que tuvo Él por nosotros. ¿Por qué nosotros no vamos a poder imitar todo lo que el Señor Jesús hacía? ¿Por qué no podemos imitarlo en los bienes que hacía? Jesús nunca hizo la maldad. Jesús nunca trató mal a la gente. Lo que Él hacía era amar a los demás, amar a todo el mundo. Entonces, si Jesús vino y nos puso la muestra de amor, ¿por qué nosotros a veces somos tan odiosos? ¿Por qué nosotros a veces somos personas que no se nos puede ni ver? No se nos puede ni hablar. No se nos puede conversar. ¿Por qué? Porque somos enojones, porque somos mal hablados. No nos puede ni siquiera ver de lejos las personas, porque dicen: ahí viene ese que solamente dice malas palabras, solamente para criticar, solamente para esto, solamente para el otro, pero nunca hablamos del amor de Dios. Entonces, la gente nos conoce. No hemos imitado en lo absoluto a Jesús y tenemos que imitar su amor, así como Él llegó a ser con todos.
con todas las personas que se le acercaban. Él nunca decía que no tenía tiempo. Todo aquel que lo invitaba a su casa, él iba, así fuera pagano, así fuera rico o lo que fuera. Jesús iba a sus hogares porque el Señor sabía que aquella familia necesitaba un cambio, necesitaba transformarse en su amor a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdos no tenemos de los evangelios, de cuando Jesús iba con los paganos? Se metía entre ellos, y no era para volverse el pagano también, sino para enseñarnos de que toda la gente tiene derecho a tener el conocimiento de Dios, no solamente los israelitas, los judíos, como nosotros pensamos, que solamente ellos se merecían el amor de Dios, el conocimiento de Dios. No, todos, hermanos, en general, tenemos el deseo del conocimiento de Dios, amar a Dios por sobre todas las cosas, y tenemos que hacerlo. Estas lecturas, mis hermanos, de hoy día nos hacen ver que si le echamos muchas ganas, podemos ser gloriosos también, como Jesús lo fue en esa transfiguración. Estos dos hombres, Moisés y Elías, venían transfigurados también. Ellos ya venían gloriosos a hablar con Jesús. Jesús ya sabía lo que le iba a suceder por estas palabras de Moisés y Elías. Él sabía que tenía que pasar por todo esto que pasó él para poder salvarnos, para poder ser nosotros gloriosos también. Y si no creemos en esto, hermanos, entonces ¿en qué vamos a creer? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Acercándonos al templo y conociendo de Dios. ¿Para qué? Si no vamos a seguir sus pasos, si no vamos a tener un cambio, ¿de qué nos sirve? De nada nos sirve, hermanos. Por eso tenemos que trabajar duramente para ganarnos la gloria. Esa gloria que va a ser divina y que muchas veces nosotros hemos tenido sueños hermosos de esa gloria, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes han soñado, pero todos, yo me imagino que tenemos un sueño de esa gloria divina. Y hemos tenido sueños también de que existe un infierno. Claro que no lo hemos visto claramente, porque seríamos unos mentirosos al decir, he hablado con Jesús, he hecho esto, he hecho lo otro, porque sería una gran mentira. A Jesús solamente se le puede escuchar o mirar en visiones, pero hasta ahí. Ya de que digamos que claramente lo hemos visto y hemos hablado con Él cara a cara, hemos visto su rostro, eso no puede ser, hermanos. Eso solamente los santos, la santidad de aquella gente que sí, en realidad, miraron a nuestro Señor, porque se lo merecían. Merecían tener esa visión de nuestro Señor. Al igual que estos tres apóstoles que miraron a Moisés y Elías, ¿verdad? Los miraron claramente, el Señor se los quiso dar a conocer. Porque ni siquiera sabía Pedro lo que estaba diciendo. Lo dice claramente el Evangelio, que no sabía qué estaba diciendo. Los reconoció, no sé ni por qué, porque eran ellos, Moisés y Elías. ¿Los había conocido San Pedro? Claro que no. Yo me imagino que él ni siquiera todavía nacía cuando Moisés y Elías. ¿Y cómo es que los conoció? ¿O es que los oyó hablar con Jesús? Yo soy Moisés, yo soy Elías. No sabemos, el Evangelio no nos lo dice ni nos lo cuenta para poder decir así fue, ¿verdad que no? No le podemos agregar ni quitar a lo que dice la palabra de Dios, solamente lo que está escrito. Lo que sí es que Él los reconoció. Aquí nos lo dice claramente el Evangelio que San Pedro reconoció que eran Moisés y Elías. No sabemos de qué manera, como les digo, tal vez escuchó a Jesús hablando con ellos, pero tampoco lo cuenta el Evangelio. Así es que, hermanos, Dios se da a conocer a quien Él quiere. Y Jesús quiso que estos tres apóstoles tuvieran esa visión y escuchar la voz de nuestro Dios. Ellos se atemorizaron cuando vieron esa nube, cuando se vieron en esa oscuridad. Tuvieron miedo. ¿Y quién no? Yo me imagino que, al igual que el pueblo de Israel, cuando el Señor le hablaba a Moisés, cómo se atemorizaba. Sin embargo, de esa nube sale esa voz que dice, este es mi hijo elegido, escúchenlo. Fíjese bien, qué bonitas palabras de nuestro Dios Padre,
darlas a conocer a estos hombres que estaban en pecado, yo me imagino, porque limpios no estaban, pero nuestro Dios quiso darse a conocer a ellos en esa nube, en ese resplandor de Moisés y Elías y en ese resplandor de Jesús. Quiso dar a conocer a su Hijo con estas palabras. Entonces ellos creyeron en realidad que era el Dios Altísimo, nuestro Señor Jesús, al cual el Señor ya le había dado la realeza para que creyéramos en Él, para que hoy en la actualidad también nosotros nos demos cuenta del gran amor de Dios que Él tuvo con nosotros al dar a conocer a su Hijo, y que así como Dios dio a conocer a Jesús, nosotros también, como servidores de Dios, demos a conocer a su Hijo, lo llevemos por todos aquellos lugares donde no se escucha de Él. Esto es muy importante, hermanos, que aunque muchas personas dicen que no tienen el conocimiento ni tienen las palabras para discernir el mensaje de Dios, Dios mismo es el que va hablando por nosotros. Dios mismo es el que va poniendo las palabras siempre y cuando abramos nuestro corazón a Él. Nosotros no somos de ciencia, no somos personas muy estudiadas, no somos personas que tengamos el conocimiento como los sacerdotes, como muchos teólogos que hay por ahí. Pero nuestro Señor, como les digo, Él nos ha escogido por algo y Él nos tiene aquí por algo. Y entonces Dios no se vale de grandes personas, de grandes personajes como creemos a veces. Dios se vale de los más humildes. Si no, dése cuenta en estos apóstoles. Ellos no sabían nada. Muchos no sabían ni leer siquiera. Sin embargo, había gente que escribía lo que ellos dictaban para que estas cartas que hoy en la actualidad nosotros leemos, que nos llenamos de ellas, démonos cuenta, hermanos, que es por Dios mismo que Él quiso que todo esto fuera así, para que hoy nosotros nos llenemos de su amor, para que hoy nosotros reconozcamos de su grandeza y sigamos dando a conocer el gran amor de Dios a todos, así como los apóstoles y los discípulos que se fueron regando por todas las naciones y fueron llevando el mensaje de la buena nueva de Jesús. Mis hermanos, esto es grandioso. Hoy nosotros conocemos gracias a ellos. Hoy nosotros nos llenamos de su amor también gracias a los apóstoles, a los discípulos, a todos los que dieron su vida completa para dar a conocer a nuestro Señor Jesús. Y todas estas historias, mis hermanos, que están escritas en las Sagradas Escrituras, fueron escritas de la misma manera que muchas historias que nosotros leemos de los libros que hoy en la actualidad leemos, de las historias de los presidentes, de las historias de los gobernantes que gobernaban en aquel entonces, así como leemos todas esas historias, que en el tiempo este, que en el tiempo otro, así también leemos los evangelios. Y todo esto, mis hermanos, es creíble. Si no fuera creíble lo de las Sagradas Escrituras, les aseguro, mis hermanos, que todo esto ya se hubiera terminado. Porque la palabra de Dios dice que todo lo que viene de Dios va a persistir. Y todo lo que no es de Dios se acabará en un instante. Y todo lo que es de Dios, si nos damos cuenta hasta la fecha, sigue persistiendo. Sigue adelante, no ha terminado. Y eso, mis hermanos, es grandioso. Ni los poderes del demonio podrán destruirlos. Jesús lo dijo en los evangelios. Los poderes del demonio no podrán acabar con la palabra de Dios, no podrán acabar con todo lo que Él nos enseña hasta la fecha. Y entonces, de esa manera que Jesús nos lo dice, no tengamos miedo a lo que pueda venirnos más adelante. Porque a veces las enfermedades, a veces los miedos, a veces todo aquello que nos quiere atrapar, dejamos de proclamar a nuestro Señor, dejamos de proclamar su amor, de su gloria, de su grandeza.
Dejamos de hacerlo por miedo. A veces la enfermedad nos aqueja tanto que dudamos de que exista un Dios. Pero se imagina que Job haya pensado de esa manera. Cuando él era millonario, tenía muchos millones, tenía mucho ganado, mucha riqueza, él no se dio por vencido. Él siguió persistiendo en el amor de Dios y después Dios lo engrandeció mucho más. Le dio mucho más riquezas y le dio mucho más familia. Porque Dios así es de bueno, hermanos. Dios no nos deja abandonados ni un solo instante. Creemos que así es, como les digo, cuando tenemos esa enfermedad en nuestro cuerpo. Sentimos que el Señor no nos escucha. Pero el Señor nos está escuchando. Resta de nosotros orar, hablar con Él y pedirle que nos sane, que llegue esa sanación a nuestro cuerpo. De lo contrario, mis hermanos, no vamos a poder continuar, no vamos a poder trabajar, no vamos a poder hacer nada. Especialmente cuando somos los únicos que llevamos el pan a nuestro hogar. Si no pedimos de Dios que nos siga dando las fuerzas, que nos siga fortaleciendo, ¿quién nos va a fortalecer? Necesitamos de Dios, hermanos, para todo. Y esta gloria divina, la cual se muestra en estas escrituras y en el Santo Evangelio, es porque Dios, nuestro Padre, quiere dar a conocer a su Hijo a hoy, en este día y para siempre. Para que todos aquellos que están escuchando de este mensaje hoy día, den a conocer a Jesús también. Lo den a conocer como esa gloria divina de la cual Él nos habló antes de partir y que después se muestra glorioso ante sus apóstoles y después se vuelve a mostrar ya vivo, resucitado. ¿Se imagina qué grande es nuestro Señor? Que nos pone la muestra de que nosotros también un día podemos resucitar para la vida eterna. Eso es algo grandioso, hermanos. Y no dudar de todo esto para que cuando nuestro Señor venga por segunda vez en esa nube, nos lleve para arriba y no quedemos aquí abajo. Vayamos a esa tierra prometida, a ese paraíso eterno, donde no va a haber dolor, no va a haber enfermedad, no va a haber tristezas, no va a haber nada por lo cual nosotros vayamos a sufrir. Y todo esto es gracias a Jesús, que dio su vida para que nosotros nos salvemos, que se hizo el cordero llevado al matadero para que tú y yo podamos ser divinos, podamos ser gloriosos un día. Si así nos lo proponemos, si trabajamos para eso. Porque si nos quedamos en nuestros hogares, ahí acostadotes, en el sofá viendo el televisor, en nuestros teléfonos, viendo cosas que no nos sirven de nada, les aseguro, hermanos, que todo eso nos va a llevar al infierno. Debemos proponernos poner tiempo para nuestro Señor, hacer nuestras visitas al Santísimo, ir a misa, ir a los grupos de oración, a los retiros, congresos, todo lo que nos enseña de Dios. Les aseguro, mis hermanos, que va a ser algo muy diferente en nuestra vida y vamos a ir adquiriendo más el conocimiento de nuestro Señor para así darlo a conocer y darnos cuenta de que su gran amor entre nosotros es grandioso y nada ni nadie lo puede arrancar de nuestra alma. Como les digo, si así no lo proponemos, si seguimos teniendo la creencia, si seguimos teniendo la fe, la confianza en Dios nuestro Señor, todo se puede realizar, todo va a tener un gran final. No vamos a quedar olvidados por nuestro Señor. Si nos proponemos trabajar duramente en su evangelio, llevando el mensaje y hablando con nuestros hechos, porque de nada nos sirve hablar bonito, pero ser unos demonios. Mis hermanos, voy a ir a una alabanza, pero voy a regresar, voy a hacer una oración, voy a pedir a nuestro Señor para que nos ayude a transfigurar a otros hermanos en su nombre. Ya regreso.
Con este canto, Señor, queremos mandar un mensaje a todos mis hermanos del mundo, a todos aquellos que se encuentran tristes, a todos aquellos que la están pasando mal. Acuérdate, mi hermano, acuérdate, mi hermana, busca a Dios y búscalo en tu corazón, que ese Dios tan grande y poderoso siempre va a estar a tu lado y nunca te va a dejar solo, porque Él es tan grande y poderoso que Él siempre está con nosotros. Él me levantará, Él me levantará, de su mano me sostendrá, así es el Señor. Él me levantará, Él me levantará, de su mano me sostendrá, así es el Señor. Él me levantará, Él me levantará, de su mano me sostendrá, así es el Señor. A ti, hermanita, que sufres en el mundo, a ti te digo, el Señor está contigo. A donde quiera que estés, busca a Dios, busca a ese Cristo. Él me levantará, Él me levantará, de su mano me llevará, así es el Señor. Él me levantará, Él me levantará, de su mano me sostendrá, así es el Señor. Él me levantará y Él me sanará, de su mano me llevará, así es el Señor. A ti, hermanito, a ti que estás solo por el mundo, a ti, Señor, te pido que sanes y cures a todos mis hermanos que están tristes del corazón, Señor. Él me levantará, Él me levantará,
de su mano me sostendrá. Así es el Señor. Él me levantará, Él me levantará, de su mano me sostendrá. Así es el Señor. Me cargará. Así es el Señor. Señor. Bueno, mis hermanos, pues en este instante voy a poner en las manos de nuestro Señor todas estas peticiones, todos esos hermanos y hermanas que se sienten enfermos o que están en una cárcel o que tienen una enfermedad muy difícil para el humano, pero que para nuestro Señor todo es posible. Voy a poner todas esas peticiones y en este momento yo pido a cada uno de ustedes que también ponga las que tiene ahí en su mente, ya sea un amigo, un compadre, un hermano, una hermana, quien quiera que sea. Póngala en las manos de nuestro Señor en este momento, que Él, si es por bien de la persona, le va a dar su sanación. Vamos a hablar pues con nuestro Señor en este momento. Llevemos a nuestro Señor en nuestra mente, transfigurado, así como lo vieron estos apóstoles, transfigurado de su rostro, de sus vestidos. También nosotros llevémoslo a nuestra mente de esa manera. Y pidamos que nos transfigure también a nosotros, para ser personas nuevas, personas con un blanco corazón y no con un corazón hecho piedra, duro de reconocer a nuestro Señor. Voy a comenzar pues. Te ponemos, Señor, en este momento por la recuperación de María Vidrio, los que están enfermos de cáncer, por Herminia y Rosario Jiménez, por Carolina Alemán, por Beri Bicho, Yesenia Flores, Jocelyn Bello, José Rodríguez, Eleazar Barajas, Gloria Beltrán, Dana Laura Lozano, Salud Patiño, José García, que está desahuciado, Elvira Patiño, Manuel Basurto, María Rodríguez, Olimpia, Camerina Monroy y Antonio Lobatos. Por los que andan en drogas y alcoholismo, Manuel Figueroa, Mónica Santillán, José Antonio Cisneros, Lorenzo Villalbazo, José Reyes Lamas, Fabián Cabrera, Ana Karen Cisneros. Por Janet Baena, por su salud, por todos los presos en el mundo entero, por Manuel y Yolanda, por su salud, por todas las necesidades de nuestros radioescuchas, por nuestros jóvenes en el mundo entero, para que le abran el corazón a nuestro Dios, por nuestros ancianos y viudos y viudas, para que sean cuidados con amor, por los niños que se les negó la vida, por los niños que ya están en este mundo, para que sean protegidos de todo peligro, por todos los que han perdido un ser querido, por los que no creen en ti, Señor, por Felipe Reyes, por su salud, por Maximiliano Amezcua, por su salud, por las santas almas en el purgatorio y por los moribundos en el mundo entero, por la paz en el mundo entero, por todos tus consagrados y consagradas en tu iglesia, por el eterno descanso de todos los que recientemente han fallecido, por Juan Manuel, que está en espera de un trasplante de riñón, por la salud de Estela Barbosa, Juan Perlera por su sanación, por José Alvarado por su salud, por Iván Bravo por su salud mental, por los que tienen depresión, por los 5 continentes para que reine la paz, por Rosa Mata, que está en espera de sus documentos, y por Gustavo Varela, por la conversión de Janet Pérez, por Oralia Lugo, por Ulises, por Casey Ramírez, por Álvaro Villalbazo, por nuestros gobernantes para que gobiernen con rectitud,
por los que están en tratamiento de hemodiálisis y diálisis, por Alma López y Enedelia Santillán, que están inválidas, por la salud de Cleotilde Espinosa, por la recuperación de todos los que han sido operados, por Ofelia Martínez Ayala, que no recuerda quién es ella, por la familia Pelayo, por todas sus necesidades, por Silvia Maya, por su salud, por Salvador Argüello, que tiene diabetes, por Juana Reyes Guillén, por su salud, por José Murillo, por su salud, por Itzel, por su salud de migraña, por Marco Antonio Cabrera, por Marta Lilia Cabrera, por Valeria Fanny, Emiliano Lima Segovia, Elenita y Álvaro y Ernesto Segovia García, por la familia Godínez, por sus necesidades, por María Serrano de Vides, por su salud, por la salud de Juliana Ramírez y por la salud de su mamá, por Lourdes y Héctor Espinosa, que van a tramitar su visa para venir a este país, por la salud de Ana Gabriela, por el proceso de inmigración de Daniel Flores para que todo salga conforme a la voluntad de Papá Dios, por Marta Zavala, por su salud, por Gilma, que está muy triste porque murió su mamá, para que Papá Dios le dé fuerzas y fortaleza. Te ponemos, mi Señor, todas estas necesidades, bendito Padre Celestial. Tú, Señor, que transfiguraste a nuestro Señor Jesús en esa blancura. Te pedimos, Señor, por todos nuestros hermanos que se sienten enfermos, que no han sentido, Señor, ese gozo, esa paz en sus almas, para que tú, mi Señor, con ese gran amor que tienes por todo el mundo, te pido, mi Señor, llegues a sus vidas y les des esa paz que ellos necesitan, Señor. Esa tranquilidad que por mucho tiempo no han sentido en su ser, en su persona, Señor, para que puedan clamarte cada día más, Señor, con más poder, y que esas enfermedades que a ellos los aquejan, tú, Señor, les envíes la tranquilidad y la paz en sus vidas. Te pido por las familias, Señor, que tienen un enfermo en su casa, para que los traten con cuidado, los traten con amor, como si fuera a ti mismo, Señor, a quien están cuidando. Necesitamos, mi Señor, que tú nos des las fuerzas. Necesitamos, Señor, que tú nos des ese amor que necesitamos dar a nuestros enfermos para poder quererlos y amarlos de la manera que tú amabas al mundo entero, mi Señor. Así, de esa manera, mi Señor Jesús, si nosotros seguimos imitándote en todas las cosas que tú realizabas en aquel entonces, Señor, que nosotros también con ese amor, Señor, lo hagamos. Pidamos por nuestros hermanos más atribulados, por nuestros hermanos que más necesidades tienen, mi Señor. Te pido por todos los que están en las cárceles, por todos esos hermanos, mi Señor, que tienen ya tantos años y que sienten, Señor, que nunca van a poder salir de ese lugar, pero que tú, Señor, con poder libraste a San Pedro de esa cárcel. Puedes hacerlo también con cualquier persona que se encuentran en esos reclusorios y que han perdido las esperanzas. Te pido muy en especial por mi amigo Eliseo, mi Señor, que ya lleva varios años en esa cárcel, para que tú lo liberes, mi Señor, si es tu santa voluntad, si es que tú así lo deseas, mi Señor. Pero si no es así, si él está llevando un gran papel allí en ese reclusorio, Señor, enseñando a otras personas de tu amor, qué mejor que ese lugar, mi Señor, así como lo hacía San Pablo, que tantos años que estuvo en esas cárceles, mi Señor, enseñando de tu amor. Gracias a ello, muchos se convirtieron. Te pido pues, mi Señor, nos transfigures, nos hagas cambiar, Señor, del mal al bien, especialmente a todas aquellas personas que hacen el mal. Te pido muy en especial por nuestros hermanos que han fallecido en esas matanzas, que estos hombres se han dedicado a hacer el mal, a hacer el daño a otras personas, para que tú, Señor, cambies sus corazones, para que tú, Señor, los transformes y les hagas ver el daño que van a cometer a otros hermanos y hermanas, para que así, mi Señor, cada uno de nosotros, Señor, salgamos con más confianza a las calles, sin miedos, sin temores, a perder nuestras vidas en las tiendas o en cualquier lugar donde andemos, Señor. Bendito y alabado seas.
Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu gran amor. Gracias por darme las palabras que este servidor necesitaba para llevar a cabo este mensaje de Dios. Este mensaje de la transfiguración de nuestro Señor Jesús. Este mensaje que para nosotros es muy importante darnos cuenta que también un día podemos ser transfigurados y que vamos a estar en presencia de cada uno de ustedes mirando su eterna gloria. Mamita María, te pido tu bendita y santa intercesión por todas estas peticiones que acabamos de poner en las manos de nuestro Señor, y que tú, Mamita María, que ya gloriosa te encuentras también, ayúdanos para poder salir de todas nuestras enfermedades y problemas que llevamos en nuestra mente. Y todo lo pido hoy día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esta bella oración que el mismo Jesús nos enseñó, que nos dirigiéramos a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, muchas gracias por haber estado en esta su sintonía de Radio Fuerza Salvadora. Espero en Dios que este mensaje de hoy día le haya servido de mucho y que demos a conocer a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesús, que demos a conocer su gran amor a todos los que no conocen aún de Él, para que, al igual que nosotros hemos sido transfigurados en el amor de Dios, también nuestros hermanos conozcan de Él y un día también den gloria al Padre y al Hijo, como nosotros lo hacemos. Así es que, hermanos, sigan en esta su sintonía. Recuerde que puede escucharnos a través de la página TuneIn, también en YouTube, y ahí puede poner cada una de sus peticiones que usted guste que pongamos en nuestras oraciones por esas personas que usted conoce. Que Dios les bendiga, que tenga buen día, buena tarde, buena noche. Bendiciones.